Halloween siempre fue la mejor noche del año para mi hermano menor Gabriel, y para mí cuando éramos niños. El truco o trato era un gran evento. Eran finales de los años 80 y principios de los 90, y las cosas no iban tan rápido en ese entonces. El mundo se sentía mucho menos impredecible. Los días festivos eran festivos y todos salían a las calles para celebrar. Cada Halloween, Gabriel y yo recorríamos los vecindarios causando tanto caos como dos niños llenos de azúcar podían hacer. En general éramos buenos chicos, nunca nos metíamos en problemas serios, pero Halloween nos daba esta libertad para hacer travesuras, asustar a la gente y ocasionalmente romper una calabaza o dos. Era como una licencia para ser malos, aunque nuestra versión de malo era bastante inocente. Pero el año del que les estoy hablando, el que estoy escribiendo, todo cambió. Para ese entonces, yo estaba en tercer año de secundaria, así que ya no me interesaba tanto el truco o trato. Eso seguía siendo cosa de Gabriel. Él aún era joven, solo estaba en sexto grado y vivía por esa noche. En cuanto a mí, tenía otras prioridades, especialmente mi novia Vanessa. Se había mudado al pueblo ese verano y desde entonces éramos inseparables. Ella tenía un toque rebelde, una chispa salvaje de la que no me cansaba. Y en la noche de Halloween, sí, quería pasarla con ella, no siguiendo a mi hermanito en busca de dulces. Además, definitivamente me había vuelto más problemático con los años. Me gustaba romper cosas, pintarlas, y me encantaba robar. Había todo tipo de cosas que prefería estar haciendo. Claro que, como podrán imaginar, mis padres tenían otros planes para mí. Insistieron en que llevara a Gabriel a pedir dulces durante unas horas. Intenté discutir con ellos. Vamos, estoy demasiado grande para esto. Gabriel puede cuidarse solo. Pero no me escucharon. Así que llegué a un acuerdo. Vanessa podría venir con nosotros y traer a su hermanita Alicia, que estaba en quinto grado. Así no sería tan aburrido. Honestamente, se volvió perfecto. Podía pasar el rato con Vanessa y además verme como el protector genial que pasaba tiempo con su familia. Planeamos encontrarnos al final de la calle, justo después del anochecer. Me vestí de zombie. Maquillaje barato, sangre falsa, todo el asunto. Como dije, ya no me interesaba la escena, solo quería molestar a la gente. Gabriel siempre fue un fanático del espacio, y esta vez iba como un pirata espacial, fuera lo que eso significara. Parecía que lo habían dividido a la mitad con un disfraz de robot y de pirata a la vez. Vanessa, viéndose increíble, iba como una animadora vampiro, y Alicia, que estaba obsesionada con las series de detectives, iba disfrazada de Carmen Sandiego. No pude evitar reírme cuando vi a los pequeños marchando por las aceras, ya con sus fundas de almohada llenas de dulces hasta la mitad. Estaban tan emocionados, tan inocentes en sus disfraces, con las mejillas sonrojadas de correr en el aire fresco de octubre. Era una de esas noches de otoño perfectas. La luna estaba alta y llena, el cielo despejado y el olor a hojas secas llenando el aire. Gabriel y Alicia eran inseparables esa noche, corriendo de casa en casa, tocando timbres y gritando «truco o trato», como si su vida dependiera de ello. Vanessa y yo nos quedábamos atrás, tomados de la mano, susurrándonos sobre lo que haríamos más tarde esa noche, cuando la casa de dulces terminara. No teníamos realmente nada salvaje planeado, pero a los 17, hasta un paseo por el bosque parecía una aventura. Me gustaba cómo se sentía su mano en la mía, el calor de ella, la manera en que se acercaba y me sonreía. Hasta hoy recuerdo exactamente cómo olía, como si lo tuviera grabado en la mente. Pero incluso entonces, recuerdo haber tenido esta sensación extraña en el fondo de mi mente, algo así como un nudo apretándose en mi estómago. Intenté ignorarlo, pensar que eran los nervios de Halloween, pero persistía, como una sombra justo fuera de mi vista. Probablemente era porque estaba a cargo. Usualmente yo corría con al menos media docena de mis amigos, así que teníamos fuerza en números o como quieras llamarlo. Ahora, yo era la única línea de defensa, y eso me daba un poco de miedo. Después de alrededor de una hora de caminar por el vecindario, nuestras bolsas estaban llenas de dulces. Pensé en dar por terminada la noche. Los niños más pequeños estaban cansándose y yo empezaba a aburrirme. Gabriel, por otro lado, no tenía ninguna intención de terminar. Era un niño que pediría dulces hasta el amanecer si lo dejaras. «Vamos, solo unas casas más», me rogó, prácticamente saltando en sus botas de pirata. «Estamos casi al final de la calle», suspiré.
Está bien, pero esto es todo. Después de estas casas nos vamos a casa. Gracias, hermano, repitió casi sin escucharme. Gabriel y Alicia se lanzaron corriendo de nuevo, sus risas resonando en la noche, mientras Vanessa y yo los observábamos correr hacia una casa al final de la cuadra, cuya luz del porche apenas brillaba. La casa estaba un poco deteriorada, el césped crecido y sin decoraciones. Algo en ella simplemente me daba escalofríos, pero no dije nada. Quiero decir, es Halloween, ¿verdad? Casas así eran parte de la noche. Los chicos tocaron el timbre y nosotros nos quedamos atrás esperando. Y fue entonces cuando noté a la persona que respondía. Al principio pensé que llevaba una máscara, una cosa grotesca y retorcida, con piel flácida, arrugas largas y profundas marcas en toda la cara. Era, sin duda, uno de los disfraces más feos que había visto. Pero al entrecerrar los ojos para ver mejor, me di cuenta de que no era una máscara. Era su verdadero rostro, y era una de las cosas más repulsivas que había presenciado. Me estremecí sintiendo un frío recorrerme. Vanessa notó que estaba mirando también. «¿Qué pasa?», preguntó apretándome la mano. No lo sé. Pero mira a esa persona, ¿no parece algo extraño? Ella inclinó la cabeza siguiendo mi mirada. Sí, supongo que un poco. Es un maquillaje espeluznante. Pero no era maquillaje, no podía ser. No, cariño, esa es su cara real. Le expliqué. Justo cuando dije eso, la cabeza de esa persona se giró y me dio una mirada desagradable. Cerré la boca rápidamente y Vanessa se echó a reír. Sabía lo que estaba pensando. Que estaba loco. Claro que era una máscara. Entonces fue mi turno de apretarle la mano. Mira ese cuello, tiene que ser su cara real. Ella desvió la vista y vio lo que yo estaba viendo. Antes de que pudiera decir algo más, escuché mi nombre. Me di la vuelta y vi a un par de mis amigos, Nahuel y Tomás, caminando por la calle hacia nosotros, disfrazados de sus propios trajes ridículos. Saludaron y llamaron desde lejos. Al acercarme a ellos, me sentí a gusto en el acto al verlos. «Hey, ¿qué pasa?», sonrió Nahuel, su voz amortiguada por la máscara de hombre lobo que llevaba puesta. «¿Quieren meterse en problemas? Pensábamos en ir a la casa del director, tirar unos cuantos rollos de papel higiénico». «Sí, hombre», repitió Tomás. «Ese maldito señor. Sanders». Me reí nerviosamente, mirando de reojo a Gabriel y Alicia. «Lo siento, chicos. Estoy pidiendo dulces con los niños, pero tal vez pueda verlos más tarde». Justo cuando dije eso, señalé hacia donde estaban Gabriel y Alicia, solo para verlos entrar a la casa y la puerta cerrarse detrás de ellos con un golpe pesado. Por si no quedó claro, mi hermano pequeño y la hermanita de mi novia acababan de entrar en la casa del ser humano con el aspecto más terrorífico del planeta. Tenía que haber una explicación racional. Si no, entonces estaban muertos, ¿verdad? Inmediatamente me invadió el pánico. «¿Qué demonios?», murmuré rompiendo a correr hacia la casa con Vanessa pegada a mis talones. Llegué a la puerta y la golpeé. «Gabriel, Alicia». No hubo respuesta. Golpeé la puerta de nuevo con más fuerza esta vez. Abre, nada». Vanessa estaba justo a mi lado ahora, pálida. «¿Qué están haciendo ahí adentro? ¿Por qué entraron?» «No lo sé», dije con el corazón acelerado. «Definitivamente no deberían haberlo hecho». Seguí golpeando la puerta sin obtener respuesta, sintiendo que el pánico subía por mi pecho, casi como si fuera a desmayarme. Algo andaba mal y podía sentirlo. Sin pensarlo, me volví hacia Nahuel y Tomás, que nos miraban confundidos. «Ustedes sigan golpeando esa puerta, no paren hasta que alguien la abra. Voy a dar la vuelta por detrás». Vanessa me agarró del brazo. «¿Qué vas a hacer?». «Voy a sacar a Gabriel y Alicia de allí», le respondí, soltándome de ella. «Quédate aquí y sigue golpeando la puerta». Corrí por el costado de la casa, moviéndome rápido con el corazón latiéndome en los oídos. Todas las ventanas estaban cerradas, las persianas bien bajas, pero logré vislumbrar algo desde afuera mientras avanzaba. El salón estaba débilmente iluminado, y vi a Gabriel y Alicia allí de perfil, y la persona que había abierto la puerta estaba con ellos, hablando de forma exagerada, moviendo los brazos enérgicamente. Pero algo en la manera en que se movía no estaba bien. Era demasiado rápido y ese rostro... Dios mío, podía verlo claramente ahora. Piel flácida, estirada, que no parecía real y definitivamente no era una máscara. Era casi como si el rostro pareciera incompleto. Llegué a la puerta trasera y probé la manija. Sorprendentemente estaba abierta. Con cautela la empujé y entré.
El aire dentro estaba cargado con un olor espeso que no podía identificar, casi como fruta podrida. Contuve la respiración mientras avanzaba por el pasillo, escuchando el sonido amortiguado de los golpes en la puerta principal. Mis amigos aún hacían su parte. Ahora me tocaba a mí. Al dar la vuelta en el salón los vi. Gabriel y Alicia estaban allí, con los ojos muy abiertos y pálidos, sus bolsas de dulces colgando a sus lados. La persona, no, la cosa, estaba frente a ellos, de espaldas a mí, caminando hacia la puerta principal, claramente molesta por los golpes. No dudé. Me abalancé hacia ellos. Los agarré por los brazos y los jalé hacia atrás. Dieron pequeños gritos de sorpresa, y fue entonces cuando la persona se giró para mirarme. El rostro, oh Dios, juro que nunca olvidaré esa cara. Parecía un humano que había sido estirado demasiado y torcido de maneras que no deberían ser. La piel colgaba de forma antinatural y los ojos eran demasiado pequeños y hundidos. Apenas podía verlos. Chillaron, un sonido agudo e inhumano que nos hizo retroceder. Se lanzó hacia nosotros, pero no paré. Arrastré a Gabriel y Alicia hacia la puerta trasera, corriendo por el costado de la casa tan rápido como pude, tratando de no tropezar en las baldosas o en los escalones traseros. Podía escuchar a esa cosa gritando detrás de nosotros, pero no nos siguió afuera. Solo se quedó allí, observándonos mientras corríamos. Rodeé la casa y llegué al frente. Todos salieron corriendo en la dirección opuesta. Thomas y Nahuel no esperaron una explicación. Volvieron por donde vinieron, al bosque, y solo miraron una vez para despedirse. Rápidamente les devolví el saludo y seguí con Alicia y Gabriel en dirección contraria. No nos detuvimos hasta que estuvimos a medio camino de la cuadra. Mis piernas ardían y respiraba con dificultad, cada aliento como una quemadura. Miré hacia atrás una vez más solo para asegurarme de que esa cosa no nos estaba siguiendo. La casa permanecía allí, oscura y silenciosa, casi como si nada hubiera pasado. Vi otro grupo de niños caminando por el lado opuesto de la calle, claramente dirigidos a la misma puerta de la que acabábamos de escapar. Llegamos a casa a una velocidad récord, irrumpiendo por la puerta, sin aliento y aterrorizados. Intenté explicar lo que había pasado, pero las palabras ni siquiera me salían bien. Mis padres estaban furiosos, exigiendo saber dónde habíamos estado y qué estábamos haciendo. Pero lo único en lo que podía pensar era en esa cara, y en cómo nos miró y cómo se movía. No parecía humano, pero maldita sea. Era un residente de algún lado, y lo que sea que estuviera mal con ellos, era simplemente mala suerte para nosotros. Pregunté a mis padres y a otros mayores en el pueblo sobre alguien que viviera en esa comunidad, especialmente si tenía rasgos como esos. Literalmente nadie sabía de quién estaba hablando. Era como si fuéramos los únicos que alguna vez hubieran visto a esa persona. Como el género era completamente indescifrable, no tengo idea de si era hombre o mujer. Nunca volvimos a pedir dulces en esa área y nunca caminé por esa calle. Honestamente, jamás. Gabriel tampoco quiso. Dado que nadie en el pueblo parecía conocer a esa persona, pensé que quizá estaban tan desfigurados que simplemente nunca salían de su casa. Un pequeño horror enterrado en nuestra calle trasera. Sea cual sea la verdad, nunca la descubrimos, porque nunca volví a ver a esa persona. Halloween nunca fue gran cosa para mí. Creo que tal vez cuando era niño me gustaba, pero en la secundaria era más bien una persona de quedarme en casa. Tenía mis libros, mi música y el consuelo constante de simplemente estar en mi espacio. Así que eso era lo que hacía. Cuando crecí, mis prioridades cambiaron a ganar dinero, especialmente después de aceptar un trabajo como mesero. Halloween era una fiesta asegurada, y las propinas prácticamente caían en mi bolsillo. La gente se volvía salvaje en Halloween, imprudente incluso, y tal vez por eso nunca me gustó tanto. Y ahora, de adulto, con un trabajo de verdad, casi no le doy importancia a Halloween más allá de verlo como un día de trabajo más. Sin disfraces, sin fiestas, solo yo quedándome tarde en la oficina un miércoles en la noche, tratando de adelantar un proyecto, mientras que la ciudad afuera poco a poco descendía en el caos típico de la fiesta del 31 de octubre. Era un poco después de las 7 cuando decidí que era momento de terminar. Me había quedado más tarde de lo que planeaba. El sol ya se estaba poniendo,
y al mirar por las grandes ventanas del edificio de oficinas, las aceras de abajo ya se estaban llenando de gente en sus disfraces, con pintura en sus rostros o incluso máscaras. Grupos reunidos y deambulando por las calles. El centro de la ciudad en la noche de Halloween es un tipo especial de extraño. Con la mitad de la gente en disfraces era difícil saber quién simplemente estaba celebrando y quién podría estar oculto detrás de una máscara por una razón completamente diferente. Ese pensamiento me incomodó mientras apagaba mi computadora, tomaba mi bolso y revisaba 2 veces que tenía todo lo que necesitaba antes de salir al pasillo vacío. Llegué a las puertas de entrada del edificio y empujé para salir, escuchando el ruido de mis tacones resonando en el concreto mientras caminaba hacia el cruce. El aire afuera era frío. Una ráfaga de viento cortante atravesó la delgada capa de mi blazer. El frío de octubre tiene una forma de colarse. Crucé la calle hacia el estacionamiento frente a mi oficina, mirando hacia atrás 1 o 2 veces solo para estar segura. Me sentía algo nerviosa, tal vez por toda esa gente vestida como fantasmas y zombies al otro lado de la calle, riéndose al chocar unos contra otros o tropezando mientras pretendían perseguirse. Puse los ojos en blanco y volví mi mirada a la entrada del estacionamiento, intentando sacudirme esa extraña sensación de incomodidad. A mitad de la calle, me di cuenta de repente que había olvidado mi teléfono. Resoplé frustrada y miré hacia el edificio. Dudar en volver parecía tonto, pero irme sin él significaba quedarme sin ayuda si me ocurría algo, como una llanta pinchada. Suspiré, di media vuelta y volví a caminar refunfuñando, pasando rápidamente por el ahora casi vacío vestíbulo y de regreso al ascensor hacia mi piso. Solo me llevó 1 minuto encontrarlo, y cuando salí del edificio nuevamente, todo parecía más oscuro. La luz sobre el estacionamiento parpadeaba ligeramente mientras cruzaba la calle por segunda vez. Más desconcertante que eso era que toda la gente había desaparecido. Ni fantasmas ni zombies. En 5 minutos todos se habían esfumado y solo me quedaba yo y el viento helado de otoño. Dentro del estacionamiento, casi no había ruido. Solo el suave murmullo de los autos lejanos resonando desde los niveles inferiores. Metí la mano en mi bolso buscando mis llaves y me congelé. Una forma llamó mi atención. Una figura extendida entre la entrada del garaje y mi coche. Parecía una persona, recostada de lado, sin moverse. Mi mente comenzó a correr. Era noche de Halloween. El centro de la ciudad estaba lleno de gente en busca de emociones fuertes, pero este era el garaje. No había razón para que alguien estuviera allí tirado en el suelo de esa forma. Di un paso tentativo hacia adelante, aferrando mis llaves con fuerza en la mano. «¿Hola?», llamé. La persona se movió ligeramente, como si estuviera despertando de un sueño profundo. Lentamente se sentó, inclinando la cabeza, y desde la distancia pude ver algo oscuro y húmedo manchado en su frente. Mi corazón dio un vuelco. Estaba herido. Una gran herida sobre su ojo izquierdo, y la sangre corría por su rostro en gruesos hilos que parecían casi negros bajo la luz. Sus ojos se encontraron con los míos, vidriosos y desenfocados. Parpadeó un par de veces, como si no pudiera verme bien. «¿Estás bien?», tartamudeé apretando un poco más mis llaves. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero definitivamente no me sentía segura. Él volvió a parpadear y sacudió la cabeza. «No lo sé», murmuró presionándose la sien con una mano. Hizo una mueca de dolor. No recuerdo qué pasó, pero... mi cabeza... «Oh Dios, cómo duele». Su voz era baja, arrastrando las palabras como si hubiera bebido demasiado. Pero tal vez lo había atropellado un auto, y había llegado tambaleándose hasta aquí, desmayándose. La calle estaba a solo 6 metros, así que parecía bastante probable. En ese momento mi lado racional me instaba a ayudarlo, a llamar a alguien, pero algo me detenía. Sentí que los pelos de la nuca se me erizaban, con una sensación inexplicable de que algo no estaba bien. Parecía tan fuera de lugar, como si no perteneciera en absoluto, y aún así estaba allí, mirándome con una intensidad que casi parecía intencionada, como un niño que pide algo que probablemente no debería. «¿Necesitas un aventón al hospital?», le pregunté. Asintió, sus ojos apenas apartándose de los míos. Sí, creo que sí», dijo, tambaleándose mientras intentaba ponerse de pie. Me acerqué con reticencia,
ofreciéndole un brazo que él agarró con más fuerza de la que esperaba que alguien en su situación tuviera. Su agarre estaba helado, húmedo incluso, y un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras se apoyaba pesadamente en mi hombro. Juntos, avanzamos hacia mi auto, cada paso poniéndome más nerviosa. Cuando finalmente llegamos al coche, lo abrí y él se subió en el asiento trasero, acomodándose con un largo suspiro que resonó en el aire. Dudé antes de subirme yo misma, echando una mirada al espejo retrovisor, donde apenas podía distinguir su forma encorvada y su rostro vuelto hacia otro lado. Arranqué el auto y salí del estacionamiento, tratando de sacudirme la sensación de que algo estaba profundamente mal. Tal vez solo eran los nervios de Halloween. Sí, eso tenía que ser, ¿verdad? Tomé una respiración para calmarme y luego me dirigí al hospital. ¿Recuerdas algo?, pregunté rompiendo el silencio mientras avanzábamos por las calles. ¿Cómo te lastimaste? Estuvo callado por un momento y luego, en un tono casi divertido, murmuró: No mucho, solo que me llamo Jason y creo que alguien me golpeó. Tragué saliva, tratando de mantener mi voz casual. Jason, está bien. ¿Y trabajas por aquí, Jason? Silencio. Mi estómago comenzó a retorcerse y miré nuevamente al retrovisor. Su rostro estaba en sombras, vuelto hacia otro lado, y por un momento pensé que no me iba a contestar, pero entonces soltó un suspiro. No, realmente, dijo finalmente. Es difícil recordar, bro. Mi pulso se aceleró. Este tipo estaba siendo realmente raro y sentía mis manos tensarse en el volante, mis nudillos poniéndose blancos. Las luces de la calle parpadeaban, proyectando sombras extrañas en su rostro mientras avanzábamos, y fue entonces cuando miré su herida otra vez. Los bordes irregulares y el corte en su frente parecían estarse despegando. Una línea fina de sangre falsa le bajaba por la mejilla, manchada como si la hubieran tocado o incluso frotado. Observé su rostro mientras rodábamos bajo las luces de la calle y me permití ver. Las heridas de este tipo eran falsas. Literalmente podía ver dónde la piel de látex se estaba despegando. Veía cómo la sangre no tenía el color adecuado y algunos de los moretones y cortes parecían ser también maquillaje. ¿En qué demonios me había metido? Y más importante, ¿a quién diablos acababa de dejar entrar en mi auto? Mi mente corría. Halloween, los disfraces, el maquillaje, las máscaras. Sacudí la cabeza tratando de mantener la respiración estable, pero sentía como si mi pecho empezara a cerrarse. La idea de la muerte se asentaba en mí. Este hombre no estaba herido, estaba disfrazado, usando algún tipo de maquillaje barato de Halloween para simular una herida fresca. Esta realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi piel comenzó a picar mientras luchaba por mantener la calma. Jason, logré decir manteniendo mis ojos fijos en el camino frente a mí. ¿Cuánto tiempo estuviste en el estacionamiento? Silencio otra vez, más pesado esta vez, como si el aire en el auto se cerrara alrededor de mí. Mucho tiempo, murmuró. 1 hora, 10 horas. ¿A quién le importa? Apreté el volante con más fuerza. Tenía que pensar rápido. Estaba sola en el auto con este tipo y claramente lo que estaba mal con él iba más allá del maquillaje que llevaba. Me sentía como una completa idiota por haber caído en esto. Sus palabras ahora colgaban en el aire, cada sílaba cayendo como una piedra, pesada y oscura, dejando esta sensación de vacío en mi pecho. ¿A quién le importa?, repetí. Mi piel se sentía caliente y picante, cada nervio en mi cuerpo encendido a la vez. Tomé una respiración lenta y superficial, esperando que no notara el temblor en mis manos mientras seguía conduciendo. Solo quedaban unas pocas cuadras para llegar al hospital, solo unas pocas cuadras. Pero entonces me golpeó una fría realización. Él dijo que no recordaba lo que le había pasado, apenas sabía su propio nombre, o eso afirmaba. Y aquí estaba, de repente muy claro sobre cuánto tiempo había estado allí esperando por mí, o al menos por alguien que entrara al estacionamiento y le ofreciera un aventón. Era un plan extraño, un plan atrevido y por supuesto había funcionado completamente conmigo. Las calles se volvían más oscuras mientras nos alejábamos de la avenida principal hacia la parte más tranquila de la ciudad, donde el hospital se alzaba a lo lejos. Cada instinto me gritaba que me detuviera, que saliera corriendo, pero él estaba justo detrás de mí, y podía sentir su mirada, calculadora, observándome. El débil sonido de su respiración era rítmico, despreocupado, como si tuviera todo el tiempo del mundo.
¿Podrías ponerte el cinturón?, dije, mi voz sonando lejana incluso para mí, como si la oyera a través del agua. Forcé una sonrisa en el espejo retrovisor encontrándome con su mirada. Estaba encorvado, pero levantó la vista, una esquina de su boca casi formando una sonrisa, y no era nada amistosa. Era el tipo de sonrisa que no llega a los ojos. Se sentía como si estuviera esperando algo, algún tipo de señal. «Claro», dijo, pero no se movió para abrocharse el cinturón. En cambio se inclinó hacia adelante solo un poco más cerca, lo suficiente para que casi pudiera sentir su respiración en mi cuello. Empecé a perder la visión un poco. Mi corazón latía como un tambor en mi pecho. «Deberías abrocharte el cinturón», repetí, mi tono ahora un poco más firme, esperando que captara la indirecta, pero él se quedó ahí, mirándome de cerca. Rió un sonido bajo y áspero que deslizaba en el silencio, envolviendo cada palabra. «¿Sabes? Es gracioso, toda esta gente corriendo esta noche disfrazada, escondiendo quiénes son realmente». Sus dedos tamborileaban un ritmo lento sobre el respaldo del asiento del pasajero, sus uñas raspando suavemente contra el cuero. «Pero es Halloween, una noche en la que todos podemos ser nosotros mismos, ¿no crees?». Sacudí la cabeza. «Sí, Halloween, claro», logré decir. «¿Quién eres realmente?». Su voz era ahora un susurro casi pensativo, como si estuviera saboreando la pregunta. «¿Acaso sabes quién eres?». Algo en mí se rompió. Fui hacia la orilla de la carretera, los neumáticos chillando cuando nos detuvimos en seco. Mi respiración era frenética, hiperventilaba y sentía el frío de la desesperación apretando mis costillas. Me giré en el asiento para mirarlo, obligándome a enfrentar su mirada. «Creo que deberías bajarte de mi coche ahora». Por un momento no se movió. Su expresión permaneció inescrutable, pero luego esa sonrisa volvió, lenta, casi burlona. «¿Estás segura de eso?», murmuró inclinando la cabeza. Quizás no hemos terminado nuestro paseo aún». No le respondí. Metí la mano en mi bolso con una mano temblorosa, buscando desesperadamente algo que pudiera protegerme en ese momento. Mis dedos encontraron la forma fría y dura de mi gas pimienta. En un solo movimiento lo saqué y lo apunté directo a él. «Bájate», le dije. Levantó las manos con las palmas abiertas, burlón, como si lo hubiera pillado en una broma inocente, pero esa sonrisa permanecía allí, afilada como un cuchillo. Está bien, no hace falta que te alteres tanto», dijo lentamente inclinándose hacia la puerta. Por un horrible segundo pensé que simplemente se quedaría allí, desafiándome a obligarlo a moverse. Pero luego empujó la puerta y salió, todavía mirándome con ese brillo de diversión en los ojos. Cerré los seguros en cuanto cerró la puerta, y mis manos se movieron frenéticamente mientras metía el coche en marcha y me alejaba rápidamente. Apenas miré hacia atrás, pero en el espejo retrovisor lo vi, simplemente parado allí, observándome mientras aceleraba en la noche, esa figura haciéndose cada vez más pequeña hasta convertirse en un borrón en la distancia. Conduje directamente a casa, apenas capaz de respirar hasta que llegué a mi entrada y apagué el motor. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un amigo preguntándome si estaba bien. Miré hacia abajo dándome cuenta de que había perdido un montón de mensajes, amigos preguntando dónde estaba y si iba a unirme a ellos. No pude responder ninguno. Todo lo que podía ver era ese rostro, esa sonrisa, y la forma en que parecía saber algo que yo no sabía. Esa noche, mucho después de que los niños se hubieran ido a casa y todas las fiestas se hubieran apagado, me quedé en mi apartamento con todas las luces encendidas esperando a que saliera el sol. Me dije que todo había terminado, que solo fue un encuentro extraño y nada más, pero una parte de mí sabía que este Halloween se quedaría conmigo por mucho tiempo. Todavía sentía que él estaba cerca, como si todavía estuviéramos en el auto juntos. Obviamente el tipo nunca apareció de nuevo y nunca lo volví a ver, ni vi ningún titular loco sobre él o algo así. Honestamente, probablemente solo era un bromista de alto nivel que quería asustar a la gente en Halloween. No me lastimó, no dañó mi coche, pero cuando revisé el asiento trasero al día siguiente, había un pedazo de vidrio junto a la alfombrilla. Definitivamente era lo suficientemente grande como para ser usado como un arma, o tal vez era del accidente que él decía haber tenido, y simplemente se le había caído del bolsillo. No sé cuál es la verdad, pero sí sé que nunca me quedé tarde en la oficina otra vez.
Halloween siempre ha sido una gran noche para mí y mis amigos. Al crecer en un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparecía en el mapa del estado, no teníamos muchas opciones cuando se trataba de entretenimiento, así que lo creábamos nosotros mismos. Un grupo de 5 o 6 amigos muy unidos, prácticamente inseparables. Éramos el tipo de chicos que recorría las calles en bicicleta hasta el anochecer, explorando hasta la última calle polvorienta. Luego llegó el verdadero entretenimiento que incluía cosas con motor. A medida que crecíamos, cambiamos las bicicletas por camionetas oxidadas y chatarras que apenas podían avanzar por esos caminos de tierra serpenteantes. Todos teníamos trabajos de medio tiempo, ya sea reponiendo estantes o volteando hamburguesas, solo para tener algo de dinero extra. Y cuando llegaban los fines de semana, o cualquier noche que pensáramos que podíamos salirnos con la nuestra, ese dinero se destinaba a una noche de caos. Algunos de nosotros teníamos pareja, otros ni siquiera nos molestábamos. Para mí, la verdadera emoción era descubrir en dónde podíamos meternos en problemas sin que nos atraparan. Halloween, sin embargo, era algo especial. En nuestros primeros años nos pintábamos la cara, asaltábamos el vecindario en busca de dulces, o hacíamos estragos en los porches de la gente, volteando botes de basura o tocando ventanas. Algunos de nosotros una vez pintamos con aerosol la tienda de comestibles local y escapamos tan rápido que ni siquiera nos atraparon. Esa era la energía que nos seguía mientras crecíamos. La emoción nunca desapareció, solo evolucionó de dulces y bromas a algo más atrevido. Para los años de secundaria, Halloween se había convertido en algo más grande. Ya no era solo una noche de bromas, era la noche para la fiesta del año. El año del que les hablo, teníamos planes realmente grandes. Una fiesta cerca del lago en las afueras del pueblo. Era un pequeño estanque rodeado de árboles por todos lados, lo suficientemente aislado como para permitirnos hacer prácticamente cualquier cosa. Comenzamos a prepararlo justo cuando el sol empezaba a ocultarse. Un par de camionetas, un enorme juego de altavoces, hieleras llenas de todo tipo de bebidas de contrabando, cerveza barata y whisky que alguien le había robado a su tío. Era el tipo de fiesta destinada a ser un desastre. Y no podíamos esperar. Para cuando oscureció, teníamos una fogata rugiente, crepitando tan fuerte que opacaba la música cada pocos segundos. La gente seguía llegando, de diferentes lugares del pueblo y hasta de lugares más lejanos. Parecía que todo el condado estaba allí. El aire olía a humo de leña y cerveza derramada. Todos estaban bailando, riendo o tambaleándose. Era perfecto. Yo ya llevaba unas cuantas cervezas encima, sintiendo esa calidez que te hace reír de todo y de todos, cuando sentí el llamado de la naturaleza. Me tambaleé hacia los árboles, pensando en buscar un buen lugar para sentarme por un minuto. La fiesta estaba genial, pero era ruidosa, y el bosque parecía más tranquilo. Caminé entre los árboles, mientras el sonido del fuego y las risas se desvanecían detrás de mí, hasta que lo único que escuchaba eran los grillos y mis propios pasos crujir sobre las hojas secas. Estaba mucho más borracho de lo que pensaba, y caminé más lejos de lo que realmente quería. Me encontré regando un árbol a unos 100 metros de la fiesta, tan lejos que apenas podía ver el fuego a través de los árboles. Miré hacia adelante y vi algo en la orilla, algo lejos de la fiesta. Entrecerré los ojos, luchando por adaptarme a la oscuridad. Era difícil distinguirlo, pero ahí, recortada contra el agua, había una pequeña estructura. Parecía casi como una cabaña vieja. Había estado en el lago 1.000.000 de veces y nunca la había notado antes. Tal vez era la cerveza, o tal vez solo la emoción del descubrimiento, pero me encontré caminando hacia ella, la curiosidad arrastrándome como una correa invisible. A medida que me acercaba, pude ver que el lugar apenas se mantenía en pie. La madera estaba podrida, el techo estaba hundido, como si ya estuviera a punto de colapsar. Había graffiti por todas las paredes, del tipo que hacen los chicos cuando quieren que un lugar se vea realmente espeluznante, pero que al final solo parece descuidado. Pero había algo en la forma en que las sombras se amontonaban en las esquinas, donde se unían las paredes, que me dio escalofríos. Este lugar tenía una vibra extraña, una sensación de haber visto cosas que nadie debería ver. Empujé la puerta y ésta gimió como si le doliera. Dentro, olía a humedad y oscuridad. La única luz provenía del tenue resplandor de la luna a través de la ventana rota. Di un paso hacia adentro,
sintiendo las tablas del suelo crujir bajo mis pies, y pensé en dar media vuelta para contarle a los chicos sobre este hallazgo tan tenebroso. Tomé un gran sorbo de mi cerveza y me arrastré un poco más por el interior. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta sentí una mano en mi hombro. Estaba fría y áspera, y apretó fuerte, empujándome contra la pared. Apenas tuve tiempo de procesar lo que estaba pasando antes de que una cara surgiera de la oscuridad. Era alguien mayor, tal vez de 40 o 50 años. Su rostro estaba marcado y endurecido, como si hubiera pasado demasiados años bajo el sol. Sus ojos eran oscuros e inexpresivos, y su boca estaba oculta debajo de una barba y un bigote. «Tranquilo», susurró presionándome contra la pared. Podía sentir su aliento en mi cara, agrio y rancio. Traté de gritar, pero me tapó la boca con sus manos, sus dedos hundiéndose en mi piel. Mi corazón latía con fuerza y cada latido enviaba una descarga de terror por todo mi cuerpo. Me debatí, retorciéndome e intentando liberarme, pero este tipo era fuerte mucho más de lo que parecía. «No hagas un sonido», repitió. «Solo eres un mocoso jugando aquí afuera, ¿verdad?» Rió y sentí que su agarre aflojaba un poco. Aproveché la oportunidad y me zafé, tratando de apartarlo, pero de inmediato me empujó de nuevo hacia la pared. Mi cabeza chocó contra la madera con un golpe sordo, y el mundo se volvió oscuro. Mi visión se desvaneció en una ola de mareo. Lo siguiente que recuerdo es estar tirado en el suelo, con el olor a tierra y podredumbre en mi nariz. Mi cabeza palpitaba, y mi cuerpo estaba pesado como si estuviera nadando en melaza. Podía escuchar voces débiles y distantes, llamándome por mi nombre. Lentamente abrí los ojos y parpadeé para despejarme las lágrimas. Mis amigos estaban parados sobre mí, riendo y sacudiendo la cabeza. «Miren a este tipo», dijo uno de ellos, sonriendo mientras me empujaba con el pie. Desmayado en la vieja cabaña espeluznante, demasiado asustado para admitir que no puede manejar el alcohol. Me ayudaron a levantarme, riendo y dándome palmadas en la espalda, diciendo cómo me habían encontrado tirado en la cabaña como un idiota. Nadie me creyó cuando intenté contarles sobre ese hombre. Solo se rieron, diciendo que probablemente me había asustado yo mismo, demasiado borracho para distinguir entre una sombra y un extraño. «Nada de más tragos para Benito, en serio. Pensé que podías aguantar el alcohol, hombre», me dijeron burlándose. «Esto les pasa a los mejores, déjenlo beber». Me arrastraron de regreso a la fogata, riendo y lanzando insultos todo el camino, todos asumiendo que solo estaba inventando excusas por haberme quedado dormido solo en una cabaña espeluznante. Traté de reír con ellos, de pasarlo como una broma, pero mi mente estaba dando vueltas. La imagen del rostro de ese hombre estaba grabada en mi memoria. El olor era definitivamente lo peor, seguido de cerca por el dolor punzante en mi cabeza. Y mientras me pasaban otra cerveza, no podía quitarme de encima la sensación de que ese tipo seguía allí, mirándonos desde el bosque. La noche continuó, pero se sentía diferente ahora. Las risas sonaban demasiado altas, demasiado forzadas, como si alguien hubiera percibido la misma energía en el aire y estuviera intentando ahogarla. Cada vez que miraba hacia el borde de los árboles, sentía que captaba un destello de movimiento, como una sombra deslizándose de nuevo en la oscuridad. Seguía volteando, sintiendo esa sensación de ojos en mi espalda, esperando ver a ese hombre salir de detrás de un árbol en cualquier momento. Finalmente, no pude soportarlo más. Empujé a mi amigo Mark y le pedí que viniera conmigo hasta la orilla del lago, solo para asegurarnos de que nadie anduviera merodeando. Me dio una mirada, levantando una ceja como si hubiera perdido la cabeza, pero aceptó. Nos apartamos del grupo principal. Nuestros pasos crujían sobre las hojas secas mientras nos acercábamos a la orilla del agua. El ruido de la fiesta se desvanecía, reemplazado por el suave susurro del viento entre los árboles y el chapoteo del agua contra la orilla. Cuando nos acercamos, señalé la dirección de donde estaba la cabaña. «Te juro, hombre», susurré. Él estaba ahí. «No me lo estoy inventando, se llevó mis cosas, mi billetera, todo se ha ido». Mark se encogió de hombros, iluminando con su linterna sobre el agua. «No sé, hombre. Es Halloween, ¿verdad? La gente hace bromas. Tal vez solo lo imaginaste». Pero incluso él sonaba inseguro. Su voz había bajado hasta convertirse en un murmullo. Su linterna barrió el agua, luego hacia la orilla, y por un segundo nos congelamos. Cerca del borde del lago,
justo más allá de la línea de árboles, había una figura, de pie, perfectamente inmóvil, justo al borde del haz de luz. Era demasiado oscuro para ver con claridad, pero parecía alguien alto y delgado, con los hombros caídos y la cabeza inclinada hacia atrás, en un ángulo antinatural, como si nos estuviera mirando. Mi estómago se retorció y sentí el alcohol burbujeando. Di un paso hacia atrás. ¿Lo ves?, susurré. No respondió, solo asintió. Ambos retrocedimos un paso y la figura se movió en la oscuridad, avanzando lentamente casi como si se deslizara. Luego, justo cuando la luz de Mark parpadeó sobre ella, la figura se desvaneció entre los árboles, dejando solo sombras. «Vamos. Ahora». Retrocedimos rápidamente con los ojos fijos en el lugar donde había estado esa figura, y luego giramos y corrimos de vuelta hacia la fiesta, con el corazón martilleando en el pecho. Cuando llegamos intenté contarle a los demás. Intenté explicar lo que acabábamos de ver, pero todos se rieron de nuevo, acusándonos de intentar asustarlos. Incluso Mark, que había estado allí conmigo, comenzó a restarle importancia, como si no quisiera admitir lo que acababa de ver también. Creo que eso es lo que odiaba de ser joven, cómo la presión hacía que la gente cambiara. Mark estaba hombro a hombro conmigo, vio lo mismo que yo, y cuando llegó el momento de contarle a todos, solo negó con la cabeza como si nunca hubiera pasado. Fue seriamente desalentador, y después de eso simplemente me di por vencido. Asumí el papel de vigilante, asegurándome de que todos estuvieran seguros. Eventualmente todos empezaron a irse de vuelta a sus casas, un coche aquí, otro allá. Luego todas las camionetas comenzaron a llenarse. Apagamos el fuego con las cervezas, y luego lo apagamos del todo con lo que encontramos, baldes de agua del lago. Después de eso, condujimos hasta la pequeña cima que nos llevaba al camino, y desde allí fue un viaje tranquilo de regreso a casa sin problemas. Mantuve los ojos en el retrovisor, seguro de que ese tipo nos observaba irnos y esperaba que nunca regresáramos. Halloween siempre fue algo especial en nuestro pueblo, un lugar tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas del estado. Ubicado en el noreste de Estados Unidos, rodeado de montañas y con un bosque que parecía eterno, el lugar tenía un encanto antiguo, casi congelado en el tiempo. Aquí las familias vivían en casas grandes de madera, con jardines bien cuidados y, por supuesto, calabazas talladas con velas dentro en cada porche cuando llegaba octubre. Era el tipo de sitio en el que los niños correteaban sin preocupaciones, tocando timbres y gritando «dulce» o «truco», hasta que sus bolsas se llenaban de golosinas. En esos tiempos, Halloween significaba máscaras de Frankenstein, capas de vampiro y linternas de calabaza. Mis amigos y yo salíamos cada año, cubiertos de pintura de cara, con bolsas de supermercado en las manos y nuestras voces resonando por las calles mientras gritábamos de puerta en puerta. Era una noche de bromas, juegos y risas. Los adultos se unían a la celebración. Algunos padres acompañaban a sus hijos, pero en su mayoría, la confianza reinaba. Nadie pensaba que el 31 de octubre fuera algo más que una excusa para comer caramelos y contar historias de terror que, para nosotros, solo existían en las películas. Todo cambió el año en que yo cumplí 14, en 1985. Fue ese Halloween cuando el primer asesinato sacudió al pueblo y convirtió una noche de fiesta en un recuerdo oscuro e inquietante. La noche del 31 de octubre de 1985 comenzó como cualquier otra. Me puse mi disfraz de hombre lobo, hecho de una camisa rota de mi papá, unos pantalones viejos y un poco de pintura roja para simular sangre. Mis amigos y yo nos encontramos en la esquina de siempre, listos para recorrer las calles y llenar nuestras bolsas de dulces. Recuerdo que ese año el clima estaba especialmente frío. El aire cortaba como una navaja, y la luna llena iluminaba el pavimento, dándole al pueblo un brillo casi espectral. Todo parecía normal hasta que la noticia comenzó a correr entre la gente. Al principio fue solo un murmullo, una especie de susurro entre algunos adultos que nos miraban con inquietud. Un vecino, el señor Harper, había sido encontrado muerto en su casa, con la garganta cortada. Los adultos se miraban unos a otros, intercambiando miradas de horror y asombro, mientras los niños seguíamos nuestra noche de Halloween sin entender la gravedad de lo que había pasado.
Supimos más tarde que Harper había sido hallado en su cocina, y aunque la policía intentó mantener los detalles en secreto, pronto todos sabíamos lo esencial. Alguien había entrado a su casa esa noche y lo había matado. Nadie lo dijo abiertamente, pero la sensación de miedo se sintió en el aire desde ese momento. Algunos lo atribuían a un robo que había salido mal. Otros creían que alguien de fuera, un forastero, había cometido el crimen. Nadie quería aceptar que tal vez alguien del pueblo pudiera ser capaz de algo así. Al año siguiente, en 1986, Halloween llegó nuevamente, pero con un ambiente completamente diferente. Las decoraciones eran escasas y los vecinos evitaban salir. La tienda de golosinas del señor Bennett, que normalmente tenía largas filas de niños en la puerta, estaba casi vacía. En lugar de reírse y bromear, los adultos se miraban con preocupación, como si todos compartieran un secreto oscuro. Yo todavía era demasiado joven para entender por completo, pero mis padres me pidieron que volviera temprano esa noche. «Nada de andar por ahí solo», dijo mi madre, con una preocupación inusual en sus ojos. Salí de todos modos con mis amigos, aunque todos sentíamos la tensión en el aire. A pesar de la vigilancia, esa noche volvió a ocurrir lo impensable. Otra persona fue encontrada muerta. Sara, la florista del pueblo, fue hallada en su tienda con signos claros de violencia. Decían que su cuerpo estaba tan mutilado que la escena fue cerrada al público y solo se permitió el acceso a unos pocos policías. La gente ya no podía ignorar lo evidente. 2 años seguidos, 2 muertes violentas en Halloween, y el mismo patrón. Ataques brutales en el pueblo y siempre en la noche que antes todos celebrábamos. A partir de entonces, Halloween dejó de ser una fiesta. Era un día que se esperaba con miedo y angustia, como si todos supiéramos que algo terrible estaba destinado a suceder. El 31 de octubre de 1987, el miedo se hizo realidad una vez más. Ese año fue un compañero de escuela, Tommy, un chico amable y querido, el tipo de persona que nunca había tenido problemas con nadie. Tommy tenía 17 años, y esa noche había quedado en encontrarse con sus amigos para una fiesta en las afueras del pueblo. Lo último que alguien supo de él fue que salió de su casa para recoger algo, pero nunca llegó a la fiesta. Lo encontraron cerca del bosque al día siguiente, su cuerpo tan destrozado que ni siquiera dejaron que sus padres lo vieran. Esa vez, la policía intentó calmar a la gente asegurando que estaban trabajando en el caso. Pero en un pueblo tan pequeño, todo el mundo sabía que no había pistas, no había sospechosos, y sobre todo, no había ninguna esperanza de encontrar al responsable. La muerte de Tommy marcó un punto de no retorno para nuestro pueblo. Halloween ya no era una fecha en la que los niños esperaban salir a buscar dulces. En lugar de eso, todos esperábamos la próxima tragedia. Esa noche, algunos padres decidieron vigilar las calles y patrullar en sus autos, esperando que el asesino se mostrara. Pero era como si el asesino fuera un fantasma, alguien que podía moverse sin ser visto, sin dejar rastro alguno. Para 1988 la situación era insostenible. La policía del condado finalmente impuso un toque de queda y organizó una vigilancia continua en cada rincón del pueblo. Nunca olvidaré esa noche. Las patrullas pasaban por nuestra calle cada media hora, y los oficiales, con caras serias y tensas, se aseguraban de que no hubiera nadie fuera de sus casas. Pero a pesar de los esfuerzos, la noche de Halloween trajo otra pérdida. Esa noche, fue Frank, un vecino que vivía solo en las afueras. Lo encontraron muerto en su cobertizo, el lugar en el que pasaba la mayor parte de su tiempo, entre sus herramientas de jardinería. La policía se encontró con una escena horrenda, y las pocas pistas eran casi absurdas. La puerta del cobertizo estaba cerrada desde dentro, y el cuerpo de Frank mostraba signos de una brutalidad indescriptible. Para entonces, el pueblo entero estaba convencido de que había alguien entre nosotros, alguien que se ocultaba a plena vista. Los rumores aumentaban, y cada familia tenía su propia teoría. Los más religiosos decían que Halloween era una fecha maldita, que algo oscuro había sido convocado. Pero yo sentía que la verdad era aún más terrorífica. Alguien que vivía entre nosotros era capaz de cometer estos actos. En 1989, el miedo era tan palpable que muchos ya no salían ni siquiera durante el día. Cuando Halloween llegó, nadie decoró sus casas, nadie habló de la fiesta ni de disfraces,
La policía organizó el mayor operativo de vigilancia que el pueblo había visto, un esfuerzo desesperado por detener lo que parecía una maldición anual. Aquella noche fue la más oscura que recordé en mi vida. Los oficiales estaban armados, listos para cualquier eventualidad. Pero como si fuera un golpe del destino, alguien desapareció. Alan, un mecánico conocido y respetado, no fue encontrado en su casa ni en el taller al día siguiente. Su camioneta estaba abandonada cerca del lago, con las luces aún encendidas y la puerta abierta. Nadie encontró su cuerpo, ni rastro de él, como si la tierra misma se lo hubiese tragado. Después de esa última desaparición, la gente renunció a Halloween por completo. Los asesinatos y desapariciones se detuvieron de la misma manera en que comenzaron, misteriosamente y sin explicación. No había sospechosos, ni un patrón claro más allá de la fecha. Halloween ya no era algo que se celebraba. Las calles estaban desiertas, los niños no pedían dulces y las puertas estaban cerradas a cal y canto. Han pasado más de 30 años desde esos terribles Halloweens y nadie volvió a ver al asesino ni a encontrar rastro de sus víctimas. Sin embargo, la cicatriz de esos años permanece en nuestro pueblo, como una herida que nunca sanó. Cada octubre, el aire se siente pesado, y nadie se atreve a mencionar la fecha. Es como si una sombra aún rondara, como si todos tuviéramos la certeza de que en algún momento, esa persona podría regresar. Hoy, cuando la luna llena ilumina el pueblo en la noche de Halloween, no hay máscaras, no hay risas ni dulces. Hay solo un silencio absoluto, como si todo el pueblo contuviera la respiración esperando. Porque aunque nunca lo atraparon, y aunque nadie sabe quién fue, todos llevamos en el fondo la misma certeza. El asesino sigue ahí, en algún lugar, esperando su próximo Halloween. Halloween siempre fue una noche especial para mis hijos y para mí. Cada año dedicábamos una semana entera a planear los disfraces, recorriendo tiendas y probando ideas. Mis hijos estaban obsesionados con esa festividad, como la mayoría de los niños, y yo disfrutaba ver su entusiasmo. Ese año mi hijo de 8 años había elegido ir de ninja, y mi hija de 6 de princesa. Su entusiasmo me contagiaba. Aunque ya no era un niño, me hacía feliz acompañarlos y ver cómo sus rostros se iluminaban de emoción al llenar sus bolsas con dulces. Vivimos en un vecindario tranquilo en las afueras de una ciudad pequeña en Estados Unidos. Es el tipo de lugar donde las puertas solían permanecer abiertas y los vecinos se saludan al pasar. Esa noche, como cada 31 de octubre, las calles se llenaban de familias que iban de puerta en puerta, saludándose y celebrando juntos. Al caer el sol, el vecindario se transformó en un espectáculo de luces naranjas y decoraciones macabras. Las calabazas iluminadas adornaban cada porche, y podías oír las risas de los niños mezcladas con el crujir de las hojas bajo sus pies. Salimos alrededor de las 6:30 de la tarde, justo cuando el cielo empezaba a oscurecerse. Mis hijos iban corriendo de casa en casa, llenando sus bolsas de golosinas, mientras yo caminaba a unos pocos pasos detrás de ellos. Teníamos una tradición. Cada vez que sus bolsas se llenaban, volvíamos a casa. Vaciábamos los dulces y salíamos de nuevo para hacer otra ronda. Era una de esas noches en las que todo parecía perfecto. Pero no sabía que ese Halloween algo iba a salir terriblemente mal. Habíamos recorrido casi todo el vecindario. Mis hijos, con sus bolsas ya a punto de rebosar de dulces, parecían incansables. Paraban a cada momento para revisar sus caramelos, reían, comparaban sus trofeos y volvían a correr a la siguiente casa. Para ellos Halloween era casi un juego, una competición amistosa para ver quién lograba la mayor cantidad de golosinas. Mientras caminábamos me encontré con uno de mis vecinos, Tom. Nos pusimos a hablar sobre lo bien que lucía el vecindario con las decoraciones, y me giré por un momento hacia él para comentar sobre los disfraces que llevaban los niños. Fue solo un instante, apenas unos segundos, pero cuando volví la vista hacia donde estaban mis hijos no los vi. Inicialmente no me preocupé. Seguramente se habían adelantado un poco, pensé. Los llamé en voz alta, con la certeza de que responderían o se asomarían desde algún arbusto para darme un susto. Sin embargo, después de algunos segundos sin respuesta, el nerviosismo comenzó a apoderarse de mí. Caminé rápido hasta la siguiente casa, donde pensé que podrían haber ido, pero no estaban allí.
Pregunté a las personas que estaban en la acera, padres que también acompañaban a sus hijos, pero nadie los había visto. Los llamé varias veces, gritando sus nombres, y mi voz comenzó a quebrarse. Algo no estaba bien, y la incertidumbre se transformaba rápidamente en terror. Empecé a recorrer el vecindario casi a la carrera, preguntando en cada casa, con la esperanza de que alguien me diera alguna pista de su paradero. Con cada segundo que pasaba, el miedo se apoderaba de mí con más fuerza. Ya no podía pensar con claridad. En mi mente se repetían imágenes de ellos solos, asustados, o peor aún, en manos de alguien que pudiera hacerles daño. La gente comenzó a notar mi estado, y algunos vecinos se unieron a la búsqueda. Parecía que toda la alegría de Halloween se había desvanecido, y el vecindario antes animado, ahora estaba lleno de rostros serios y preocupados. Los niños pequeños aún corrían, ajenos a la atención, mientras sus padres los miraban de reojo, sin apartar la vista de sus hijos. En medio de la creciente oscuridad y el frío que empezaba a sentirse, escuché a una vecina, la señora Delaney, preguntar qué sucedía. Al explicarle la situación, ella también se sumó a la búsqueda, revisando cada rincón y preguntando a otros vecinos si habían visto a mis hijos. Pero cada intento era en vano. Los minutos se convertían en horas y cada rincón, cada calle por la que caminaba, se sentía igual de vacía, sin rastro de mis hijos. No podía aceptar la idea de que, en cuestión de minutos, mis hijos hubieran desaparecido sin dejar rastro alguno en el que antes consideraba un lugar seguro. Los nervios y el miedo empezaban a hacer que mi cuerpo se sintiera tenso, como si el mismo terror me impidiera respirar. Luego de lo que parecieron horas sin ninguna señal de ellos, decidí llamar a la policía. Intenté explicarles lo sucedido de la manera más clara posible, aunque mi voz apenas era más que un susurro entrecortado. Les hablé de sus disfraces, de sus nombres, y del lugar exacto en el que los vi por última vez. Me dijeron que mandarían patrullas de inmediato y que iban a organizar una búsqueda en todo el vecindario. Esa llamada fue el último recurso que me quedaba, el último hilo de esperanza al que podía aferrarme. Mientras esperaba que llegaran, me senté en una banca al borde de la acera con las manos en la cabeza, intentando no imaginar lo peor. Pero el miedo me atrapaba, me consumía, y no podía evitar pensar en todas las posibilidades. ¿Qué haría si no los encontraba? ¿Si alguien los había secuestrado? Estas preguntas me atormentaban, pero las patrullas de policía aparecieron rápidamente, y un agente se acercó para hablar conmigo, pidiéndome detalles nuevamente. Comenzaron a buscar en todas las direcciones posibles, revisando incluso en las casas abandonadas de las afueras. Yo los acompañé en la búsqueda, recorriendo las calles y las esquinas del vecindario como si fuera la última oportunidad que me quedaba. La policía intentaba mantenerme tranquilo, pero no había consuelo alguno que funcionara en ese momento. Cerca de la medianoche, cuando el frío y la desesperanza ya comenzaban a doblegarme, uno de los agentes encontró una pequeña corona de plástico en medio de la acera. En cuanto la vi, supe que era la que llevaba mi hija esa noche. Sentí que el corazón me golpeaba fuerte en el pecho, con una mezcla de terror y alivio. Por un lado, esto significaba que al menos teníamos algo, una señal, una prueba de que no estaban demasiado lejos. Pero por otro lado, ¿qué significaba realmente? ¿Estaban huyendo de alguien? ¿Alguien los había tomado y llevado por la fuerza? La policía intensificó la búsqueda en los alrededores de donde se encontró la corona, pero seguía sin haber rastro de mis hijos. Cada sombra, cada rincón oscuro, cada casa que se apagaba a lo lejos parecía conspirar en mi contra, como si el mismo ambiente quisiera ocultar lo que me importaba. Fue en medio de esa ansiedad abrumadora cuando mi teléfono comenzó a sonar. El número era desconocido, y aunque no suelo contestar números desconocidos, en esa situación no dudé ni un segundo en responder. Lo que escuché al otro lado de la línea me congeló. Una voz conocida, de alguien a quien había intentado dejar en el pasado, alguien que representaba un capítulo que nunca quise volver a abrir. Era mi exnovia. «Hola», dijo con una voz extrañamente tranquila. «¿Estás buscando a tus hijos?» Sentí un escalofrío recorrerme entero. No podía creer lo que estaba escuchando. Era una mujer con la que había terminado una relación tormentosa hacía años. Habíamos tenido una relación complicada, y en su momento había mostrado un comportamiento obsesivo que me llevó a poner una distancia definitiva entre nosotros. Pero al parecer,
Ella nunca había desaparecido realmente de mi vida. Solo había estado observando, esperando. Ellos están bien, continuó, pero esta noche van a quedarse conmigo. Donde deberían estar, contigo y conmigo. Su voz era tan fría y calculada que me costaba creer que hablaba en serio. Intenté mantener la calma, controlando la rabia y el terror que me consumían, mientras le suplicaba que me dijera dónde estaba, que dejara ir a los niños. Pero ella solo se limitó a reír y me dijo que los cuidaría bien, que ella siempre había sabido que debían estar juntos. En cuanto los oficiales escucharon lo que estaba sucediendo, actuaron de inmediato. Gracias a la llamada lograron rastrear la señal hasta una casa en las afueras del vecindario, un lugar abandonado que alguna vez había pertenecido a su familia. La policía me pidió que los acompañara, y aunque intentaban calmarme, la idea de que mis hijos estuvieran en las manos de alguien que había demostrado ser tan obsesiva, me tenía al borde del colapso. Llegamos a la casa y la rodeamos en silencio. Parecía deshabitada, las ventanas rotas y la pintura descascarada. Los oficiales tocaron la puerta exigiendo que abriera, pero no hubo respuesta. Todo estaba en completo silencio, hasta que escuchamos su voz detrás de la puerta. «¿Están bien? Solo quería que los vieras una última vez», dijo con una risa fría. En ese momento la policía decidió entrar a la fuerza derribando la puerta. Yo entré detrás de ellos, y lo que vi me hizo casi desplomarme. Mis hijos estaban sentados en el suelo, asustados pero físicamente ilesos. Corrí hacia ellos, abrazándolos con toda la fuerza que me quedaba, mientras mi exnovia era esposada por los oficiales. Esa noche terminó, pero la pesadilla que viví sigue presente como una herida abierta, una cicatriz que el tiempo apenas logra atenuar. Mi exnovia fue arrestada y llevada a juicio, donde se presentaron pruebas de su obsesión enfermiza conmigo, su planificación meticulosa para llevarse a mis hijos y hacerme pasar una noche de terror sin precedentes. La policía encontró diarios y notas suyas que revelaban un nivel de seguimiento que yo nunca habría imaginado. Sabía de nuestras rutinas, los lugares a los que llevábamos a los niños, hasta los nombres de sus amigos y profesores. No era una decisión impulsiva, lo había estado planeando durante meses, probablemente más. Durante el juicio, se mencionaron detalles que hicieron que mi piel se erizara. Había alquilado esa casa abandonada bajo un nombre falso meses atrás, comprando juguetes y objetos para hacerla parecer un hogar seguro. Su plan, según los psicólogos que la evaluaron, era llevarse a los niños y convencerlos de que conmigo estarían en peligro, que ella era la única persona en el mundo que podía protegerlos. No podía entender cómo alguien podía hacer algo así, menos aún a niños tan pequeños y vulnerables. Mis hijos aún eran muy jóvenes para entender todo lo que había ocurrido, y hasta hoy no saben exactamente quién fue esa mujer. Para ellos, esa noche fue simplemente un episodio aterrador que prefieren no recordar, pero para mí fue un aviso oscuro de lo frágil que puede ser la seguridad de la familia. Cada vez que pienso en lo que ella pudo haberles hecho, en lo cerca que estuve de perderlos, me recorre un escalofrío tan profundo que me hace sentir débil, vulnerable. La experiencia dejó secuelas en todos nosotros. Aunque mis hijos lograron retomar su vida, durante meses tuve que lidiar con sus pesadillas. Mi hija se despertaba en mitad de la noche, llorando, diciendo que una señora venía a buscarla. Mi hijo, por otro lado, se volvió reservado, mucho más callado de lo que era antes, y solía preguntarme en voz baja si alguien volvería a llevárselo. Intenté protegerlos de la verdad tanto como pude, manteniendo mi propio miedo al margen para no alarmarlos más de lo que ya estaban. Pero cada año, cuando llega Halloween, no puedo evitar revivir aquella noche y el horror de pensar que nunca los volvería a ver. Mis padres y mis amigos han tratado de consolarme con el tiempo, diciéndome que lo importante es que mis hijos están a salvo, que esa mujer fue detenida y no representa una amenaza, pero no es tan fácil. Ella fue condenada a prisión y, hasta donde sé, no podrá acercarse a nosotros. Sin embargo, la seguridad de saber que la justicia hizo lo suyo no borra las imágenes de aquella noche, el sonido de su voz fría y calculadora al otro lado del teléfono, y la sensación de pánico al ver aquella casa abandonada, con mis hijos adentro indefensos. La noche de Halloween, que alguna vez fue motivo de alegría y de unión con mis hijos,
se ha convertido en un recordatorio oscuro de que no siempre podemos confiar en quienes nos rodean. Cada año, cuando el 31 de octubre se acerca, empiezo a sentir una ansiedad que crece, un temor irracional a que algo similar vuelva a ocurrir. Sé que no tiene sentido, pero una parte de mí no puede evitar pensar que alguien más, en algún lugar, podría estar observándonos. Desde entonces he cambiado nuestras tradiciones. En lugar de salir a pedir dulces, ahora hacemos una noche de películas de terror en casa, con los niños disfrazados y con toda la seguridad de saber que están cerca de mí. No puedo soportar la idea de dejarlos salir solos, ni siquiera con amigos. He instalado cámaras de seguridad, reviso las puertas y ventanas cada noche, especialmente en Halloween, y trato de recordarles lo importante que es que siempre estén atentos a su entorno, aunque aún sean demasiado jóvenes para comprender realmente el peligro que existe. Han pasado varios años desde aquella noche, pero la herida sigue allí, latente. Con el tiempo mis hijos han comenzado a recordar menos los detalles, pero yo llevo cada segundo de esa noche grabado en mi memoria, y no estoy seguro de que alguna vez me vaya a sentir en paz. La gente suele decir que con el tiempo todo se supera, que las heridas se curan y que el miedo se disipa, pero creo que nunca voy a poder ver Halloween como una simple festividad. Para mí, siempre será la noche en la que casi pierdo a mis hijos, la noche en la que la sombra de una obsesión casi destruye mi vida. A quienes escuchan esta historia, solo les puedo decir que valoren cada momento con sus seres queridos, y que, aunque pensemos que el peligro es algo lejano, nunca sabemos de verdad quién puede estar observándonos desde las sombras.